Buenas tardes, mi nombre es Adriana Brochero y el día de hoy les voy a hacer una presentación del trágico suceso que se dio en Colombia en 1928 y que se denomina Masacre de las Bananeras. Haremos un análisis de memorialización, sin embargo, en un primer momento haremos una contextualización de por qué se dieron estos hechos. Entonces, en un primer momento es importante saber por qué se dio este suceso en este lugar en específico. Y es porque Ciénega es un lugar que cuenta con factores favorables para el cultivo del banano. Y la compañía Unifruit Company se dio cuenta de esto. Es una compañía estadounidense que encargaba de la exportación de bananos. Lo hacía de Centroamérica. Pero se dio cuenta que en el Magdalena estas condiciones favorables iban a hacer que esta producción, y se dieron cuenta, tenía mucha mayor calidad que la de Centroamérica. ¿Por qué? Porque en la región del Magdalena, que corresponde Santa Marta, Barranquilla, hasta Neiva, que es la mitad del país, eh, está conformada por el río Magdalena. Este afluente, en conjunto con otros como Río Frío, el de Fundación y demás, permite que el cultivo se dé de la manera más saludable posible. Asimismo, se dieron cuenta que había mucha mano de obra económica, lo que permitía contratar a muchísima más población por un costo obviamente más económico. Tenían otros factores, tales como el ferrocarril, que tenía alrededor de 90 kilómetros y llegaba hasta los puertos, lo que permitía no solamente la cosecha de esta fruta, sino también que pudiese salir adecuadamente a exportarla. Y por último, que para ese entonces, en términos de política, Colombia estaba arreglando sus relaciones con Estados Unidos, por lo que era permisivo con las compañías extranjeras, principalmente estadounidenses, que llegaban al país. Y como este terreno, si bien habían 500 familias en el territorio, que eran comerciantes y demás, había muchos terrenos baldíos que pertenecían al Estado. Esto hacía que fuera muy fácil para la compañía poder acceder a estos terrenos. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Para contextualizarlos, una vez se instaló la compañía y contrató alrededor de 25.000 trabajadores, estos trabajadores nunca fueron contratados directamente por la compañía, fueron tercializados. Eso implicó que tuvieran muchas malas condiciones laborales y pocas garantías, por lo que ellos crearon un sindicato que pedía mejorar claramente esas condiciones y tenían 9 puntos. Ellos comenzaron las huelgas. De hecho, hubo una que fue la más larga, eran, eso sí, huelgas pacíficas, que se ubicaron al frente de la sede de Ciénega, intentando hablar con alguien de la compañía para trabajar esos 9 puntos que ellos exigían. Eso duró alrededor de casi un mes antes del evento, del suceso traumático, y básicamente lo rechazaron. Ahora bien, como esto estaba pasando, claramente no se estaba cosechando la fruta, se estaba pudriendo y demás, y la compañía decidió comenzar a traer a personas de color de las islas caribeñas como Jamaica para poder suplir y claramente no tener esas pérdidas tan grandes que estaban teniendo. Sin embargo, eso también generó un problema porque si bien los estaban trayendo de manera ilegal y demás, estas personas como no hablaban español y los que sí manejaban en ese entonces la compañía, si eran personas del territorio, aunque eran pues dirigidas por estadounidenses, pues claramente no se estaba dando el trabajo adecuadamente. Asimismo, esta compañía pidió ayuda del gobierno estadounidense de tal forma que el presidente de Estados Unidos habló con el presidente de Colombia de ese entonces y le pidió que arreglara esta situación. Como ese entonces el presidente y Colombia en general quería una buena relación con Estados Unidos, aquí fue donde empezó como tal la razón por la que se dio este hecho. Y fue porque el presidente le dio el poder al gobernador de este departamento, el poder para poder controlar esto. ¿Qué hizo el gobernador? Declaró estado de sitio. ¿Eso qué permitió? Que las autoridades armadas ejercieran mucho más poder, o sea, tuvieran como el libre albedrío para hacer lo que quisieran hacer. Eso que llevó a que el Carlos Cortés, el 6 de diciembre,
mientras los huelguistas estaban en la plaza claramente protestando por esos derechos laborales que estaban siendo vulnerados, el ejército se ubicara en el ferrocarril, incluso hablan, según las narrativas memoriales, de francotiradores encima del ferrocarril, viendo alrededor de 300 militantes. Y dicen que el coronel Carlos Cortés dio la orden que en 5 minutos las personas huelguistas que estaban en la plaza tenían que marcharse. Si no lo hacían, iban a disparar. Se cree que, pues como estaban en una protesta, había sido pacífica, no esperaban que de verdad el ejército fuera a responder de la manera en cómo respondió. Y como las personas no se fueron, sí abrieron fuego y hubo muchísimas muertes. Se hablan de 1.500 muertos, pero la cifra exacta no se sabe con seguridad, ya les voy a explicar el por qué. Ahora, los masacrados claramente eran obreros de la Union Fruit Company, y dejaron el ejército solamente 9 cadáveres, un poco haciendo irónico el hecho de esos acuerdos, de esos puntos que exigían y nunca les cumplieron. Ahora, ¿qué pasó después? Los oficiales, el ejército, recogieron los cadáveres, los subieron en camionetas, en el ferrocarril, los tiraban al mar, al río, los enterraban en fosas de tal forma que no se supieran cuántos habían sido los muertos con exactitud. Retuvieron a testigos, los asesinaron y una manipulación de la información de parte del gobierno, obviamente para no quedar mal, porque esto fue claramente una orden del gobierno frente a su ciudadano, donde se antepuso los derechos de la compañía. ¿Qué pasó? Que en la prensa nunca se dieron datos reales. Y como es un territorio que está un poco apartado en general de Colombia, pues la información en ese entonces solo salía por periódicos y fue manipulada. ¿De qué forma fue manipulada? Que hay unos ejemplos de la prensa que salió en ese entonces. Entonces hablaba de 100 muertos, 238 heridos, el gobierno declara turbado el orden público en la región bananera, ¿sí? Como que buscaban amortiguar lo que hizo el Estado. Incluso, si bien esto salió en Barranquilla, este es un periódico que existía en Barranquilla, una ciudad que está alrededor de 3 horas de Ciénega, la información a Bogotá, que es la capital, llegaba incluso más manipulada. Se hablaba incluso en Bogotá de 12 muertos, cuando a la final fueron alrededor de 1.500. Ahora bien, eh, las narrativas memoriales de la masacre de la bananera sí se centran en varios puntos claves que les voy a ir explicando. Hablamos de esa represión y violencia estatal, y es que la masacre se convirtió en un símbolo de la represión violenta del Estado contra los movimientos laborales y campesinos. Y las narrativas memoriales resaltaban a menudo la brutalidad con la que el gobierno defendió los intereses de la compañía estadounidense frente a las demandas de sus ciudadanos. Hablamos de un imperialismo y explotación, y es que la intervención de una empresa estadounidense y la protección de sus intereses por parte del gobierno son temas centrales en esas narrativas. Se enfatiza la explotación de los trabajadores y esa subordinación de los intereses a una potencia extranjera, que no debería haberse dado. Hablamos de una memoria y resistencia, porque las narrativas memoriales también se centran en esa resistencia de los trabajadores y la importancia de sus demandas. A pesar de toda la represión que hubo de parte del gobierno, la masacre sí fue un punto de inflexión para la lucha de los derechos laborales en Colombia. Fue un antes y fue un después. Hablamos incluso de esas narrativas memoriales desde la literatura y la cultura. La masacre ha sido inmortalizada en la literatura por muchos autores. Sin embargo, aquí le vamos a hacer énfasis en la que pues, se puede ver en la imagen, que es la de Gabriel García Márquez, nuestro Nobel de Literatura. En su libro con el que ganó el Nobel, Cien años de soledad, eh, recrea el evento en su obra. Claramente, como era realismo mágico, él habló alrededor de 300.000 muertos e incluso se creyó por un tiempo que había sido esa cifra. ¿Por qué? Por la manipulación de la información. Y esa claramente ha influido esa representación en cómo se recuerda y se interpreta la masacre en la cultura popular. Hablamos de la controversia sobre el número de víctimas, lo que yo les mencioné, hubo muchas disputas sobre el número real de víctimas, por las narrativas que habían, por lo que quería el Estado hacer creer a los demás y la manipulación que hubo claramente con la prensa.
Sin embargo, los relatos populares y algunas investigaciones permitieron cierta claridad en ese conto de víctimas. Ahora, en cuanto a reconocimiento y justicia histórica, en las últimas décadas sí ha habido un esfuerzo, y bien merecido, por reconocer oficialmente los hechos y dignificar la memoria de las víctimas. Esto incluye actos conmemorativos, monumentos, que es lo que nos vamos a centrar el día de hoy, y trabajos académicos que buscan esclarecer y divulgar esa verdad histórica. Todas estas narrativas son fundamentales para comprender cómo se construye y se transmite la memoria histórica en Colombia y cómo eventos como esta masacre siguen influyendo en ese discurso social y político. Ahora bien, ahora bien, en esta presentación nos centraremos en el monumento Prometeo de la Libertad, con el objetivo de dar a conocer la expresión pública de la memoria de la masacre de las bananeras representada en un monumento conmemorativo. Sin embargo, esto tiene su contexto e historia y el cómo las personas de este territorio no se ven representadas. Pero antes de esto vamos a contextualizarlo. Empezando por quién es Arena Betancourt. Arena Betancourt es un escritor y escultor colombiano. Él se caracteriza por sus obras ser gigantes, melodramáticas, espectaculares, y Prometeo de la Libertad es un ejemplo claro de esta. El que resalta los grandes personajes de la historia colombiana, sus importantes gestos y obras, y muchos de sus obras son monumentos públicos. Pero ¿qué pasa? Él tiene su historia. Prometeo, según la leyenda, descendía de una antigua generación de dioses que habían sido destronados por Zeus. Él era el hijo del titán y de Asia. Él sabía que en el suelo de la tierra reposaban los cimientos de los cielos. Por eso recogió arcilla, la mojó con sus lágrimas, las amasó, formando con ella varias imágenes semejantes a los dioses, es decir, los hombres. Esa es la historia de Prometeo. Ahora, el contexto de cómo nació este Prometeo de la Libertad. Bueno, ¿por qué se creó esta obra en un primer momento según crónicas que se han encontrado? Arena fue contratado por una isla de Curazao para que representara o homenajeara en un monumento a Tula. Tula era un negro cimarrón que había liderado una revuelta de esclavizados, puso en aprieto a la autoridad imperial de la isla, la revuelta terminó después de varios meses de lucha, él fue asesinado, pero un poco se trata de esa rebeldía, de esa libertad. Por esa razón, Arena fue contratado para este monumento. Pero que, bueno, y él se basó en un estudiante de la universidad, un chocuano, que hace parte del Pacífico colombiano, que se caracterizan por ser, pues, también personas de color, fornidas, altas y demás. Él se basó en esto. Pero ¿qué pasa? Los dirigentes de Curazao no aceptaron la pieza, el monumento, mencionando que no tenían cómo costearlo. Sin embargo, también mencionan que no se sentían representados por él mismo. ¿Esto qué hizo? Que ese monumento quedara guardado, por así decirlo. ¿Qué hizo Arenas? Para aprovechar la situación, él fue una comisión integrada por diferentes asociaciones, organizaciones sociales, y él se supone que donó esta obra. Y la donó para la conmemoración de la masacre de las bananeras. Pero ¿qué dijo? Él la donaba única y exclusivamente si las organizaciones que estaban interesadas en la misma reponían la materia prima que él utilizó para fundir la obra, o sea, que asumieran los costos, básicamente, lo que le costó a él. Y estas organizaciones tuvieron que realizar una recolecta de miles de llaves metálicas entre la ciudadanía para poder compensar claramente los gastos de arena. Rescataron esta obra que estaba en un principio dada para los caribeños y la llevaron hasta Ciénega Magdalena, pasando por un pequeño detalle, y es que no reflejaba las características físicas de las personas del territorio. Es más, así era como se veían los cienegueros de la época, de ese entonces, cuando se dio la masacre. Entonces no reflejaba las características físicas del prototipo del hombre de cieneguero, o sea, ni la altura, ni la contextura, ni el color de ojos, ni la piel, vestimenta, nada. Aspectos importantes que claramente tienen que tenerse en cuenta cuando se va a hacer un monumento conmemorativo, más para este tipo de sucesos. Y igual lo adoptaron. Esta
este monumento se colocó en la conmemoración de los 50 años, es decir, en 1978. Ahora bien, este monumento, vamos a regresar, está compuesto por un machete y una cadena y está casi que desnudo. Tiene una especie como de tapadero al frente, pero incluso no le alcanza a tapar sus genitales. Y los sobrevivientes de la masacre pensaron desde un principio que el hombre iba a estar colgado en el pedestal con el machete, empuñado en su mano, vestido como se vestía en ese entonces, con una manza loco, o sea, un pantalón arremangado, a las piernas alpargatas, que es un tipo de sandalia, un sombrero de paja. Sin embargo, la sorpresa fue otra y es que claramente esto no representaba para nada cómo se veían las personas de ese entonces, que aquí están evidenciadas. Estamos hablando de blancos, mestizos, mulatos, pero la población negra, que básicamente era como estaba representado este monumento, era muy poca, por no decir que inexistente. Ahora bien, un poco para acomodar las esculturas a las circunstancias del momento, sugirieron a la escultura hacerle algunas pequeñas alteraciones que igual no llegaron a cambiar el descontento de las personas del territorio. Y es que le colocaron un machete en son de rebeldía y una cadena en la mano izquierda, en señal de haberse liberado ataduras, pero claramente no compensaba la no representación de los habitantes de ese entonces. Es más, aquí un ejemplo de cómo se ven los cinegueros y cinegueras de la actualidad. Son personas que si bien han tenido migración de otras partes del país, en general la mayoría son de facciones indígenas, ¿sí? Aún ahora mismo hay mucha más población de color, pero en ese entonces era muy poca. Ese evento fue en conmemoración, como ya lo dije, de los 50 años, el 6 de diciembre del 78. Y fue un acto más de recriminación que de elogio, precisamente por el impacto que generó en la población cinegra este monumento que no lo representaba. Hubo un inconformismo generalizado que se mantiene y se exterioriza cada vez que se habla del tema según las investigaciones que se han hecho. Ahora bien, la idea que se desarrolle un monumento conmemorativo es que es un objeto patrimonial, no solo porque se evidencia el ingenio y la creatividad humana plasmada en cualquier material, sino también por su fuerte carga simbólica y su capacidad para rescatar del olvido con ser vigencia a un hecho significativo, como fue la masacre de las bananeras. Sin embargo, la efectividad del monumento, que nos hemos dado cuenta aquí, para conmemorar un hecho depende de cierta medida de cuán identificados se sientan las personas en una sociedad, con la forma estética de la cultura, de la representación del hecho que se conmemora. Y en este sentido, esa forma estética y la representatividad son dos hechos, dos elementos que se deben tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre el valor conmemorativo y el valor de uso de un monumento conmemorativo. En el caso de Siena, claramente, lo que hizo que aplican los habitantes de la región, tanto el hecho de que se honra como la representación del monumento en su forma estética para conmemorar esta masacre, se articula a los procesos identitarios de la sociedad. Independientemente de esto, se deben promover prácticas para su cuidado y conservación, no solamente que quede en manos de los ciudadanos, sino también y expertos en el tema, sino también de los ciudadanos. Pero ¿qué pasa? Actualmente, esta es la plaza donde está. Aquí se puede ver el monumento. Y la plaza en sus alrededores está llena de prostíbulos, ventas ambulantes. Es decir, no es un sitio que represente para ellos ni el monumento algo significativo. De este modo, la efectividad de un monumento como es el de Prometeo de la Libertad, para conmemorar el hecho podría estar relacionado no solo a esa conexión simbólica y emocional que establece una persona, una comunidad, una sociedad, sino también con procesos identitarios locales. Si la persona no se siente identificada con la forma estética de la figura, como está pasando acá, influye claramente en la falta de interés, ese cuidado, en el inadecuado valor de su uso. Ellos no se sienten representados, entonces tampoco importa qué pasa con ese monumento, qué pasa en los alrededores del mismo, y se da
y se da cuenta en el territorio la poca limpieza de esta, el abandono por la no representación. Ahora, hay otros ejercicios también de memorialización dados por este evento que se vieron representados, como ya lo expliqué, en 100 años de soledad. Y es que el asunto comenzó a cambiar cuando Gabriel García Márquez, en su libro tan importante con el que ganó el Nobel, relata esta masacre, obviamente desde el realismo mágico. Sin embargo, esta referencia tuvo efectos notables. Entre las más destacadas el haber conseguido que el hecho trágico trascendiera las fronteras nacionales. Al ser un libro que ganó un Nobel, claramente fue leído por muchas más, traducido a muchos idiomas y que varias generaciones de colombianos que nacieron posterior a esa fecha del 28 conocieran por primera vez y desde la ficción un suceso que antes se ignoraba y que el Estado intentó ocultar. Parecería que el recuerdo de esta masacre de las bananeras, para emplear una figura literaria de la novela, volvió a tener una posibilidad sobre la tierra. Y por último, quiero mencionar que toda esta vocación de la masacre, que luego se siguió evocando por cuestiones políticas en el 29 y en el 2008, puso en evidencia hechos de interés para reflexionar acerca de la forma como los grupos sociales recuerdan el pasado y las consecuencias que se derivan de esa práctica. Y como estamos hablando de un hecho que, por así decirlo, atacó a esa masa obrera, claramente la clase trabajadora, junto a intelectuales de izquierda, estudiantes, fueron los que más se comprometieron con la conmemoración de la masacre y concebirla como un deber de memoria, que estaba articulado a un deber de justicia. Claramente eso tenía un interés político por la situación que se estaba dando en el país y esa lucha entre conservadores y liberales, lo que permitió que este tipo de sucesos se tomaran como ejemplo, pero también que permitieran la recordación y que hayan sido especialmente sectores laborales los más interesados en recordar la fecha se explica por un sentimiento de solidaridad de clase con los que fueron asesinados. Es más, según autores que se refieren a este evento, dicen que el deber de la memoria no solamente se limita a guardar la huella material, escritura u otros, de hecho, de los hechos pasados, sino que se cultiva ese sentimiento de estar obligado respecto a otro a que afirmemos más tarde que ya no están, pero que estuvieron. Esa solidaridad fortaleció la idea de un deber ético de memoria, el cual logró extenderse a otros sectores sociales que dieron fortaleza a los actos conmemorativos que se dieron después del suceso. Claro que esa conmemoración mostró un poco los movimientos de izquierda del país y estuvo conectada a las coyunturas políticas que se daban en ese momento y se enmarcaron en los actos de recordar. Eso sí, en los tres momentos en que se estudió, la memoria de la masacre fue convertida en un recurso para dinamizar, mover esas confrontaciones políticas, para deteriorar la imagen del gobierno conservador, para denunciar al gobierno de Julio César Turbay, para hablar del Estatuto de Seguridad, para confrontar al gobierno. Sí, un poco, sí buscaban conmemorarlo, pero también se aprovecharon de esto para poder dinamizar esas confrontaciones políticas que se dieron en ese momento en el país. Lo anterior claramente estuvo acompañado de una resemantización del pasado, una reinterpretación de ese acontecimiento histórico, por las singularidades del presente que estaban inmersos en los actos conmemorativos. Y para concluir, se pudo constatar en el ejercicio de recordar la masacre de las bananeras que se fortalecieron identidades políticas de quienes participaron en esas prácticas conmemorativas. Finalmente, muchas de esas prácticas venían directamente del Estado, otras no tanto. Por ejemplo, los trabajadores reforzaron sus concepciones en torno al papel del Estado y las élites dominantes, vistas como esas asesinas o represoras, y fortalecieron esos sentimientos como el anticapitalismo y el antiimperialismo. Se tradujeron en las posturas de rechazo a las políticas del TLC y la presencia de las multinacionales en el territorio. Todo esto fue una coyuntura muy grande dentro del cual se hacía esa rememorialización de la masacre de las bananeras.
En sectores sociales ligados a la defensa de los derechos humanos, esta conmemoración permitió alimentar narrativas sobre el papel del Estado en la persecución y desaparición de los activistas y reivindicar la necesidad de políticas a favor de la defensa de la memoria colectiva. Entonces, claramente fue un hecho, un suceso trágico en el que lamentablemente murieron miles de personas, pero que luego de esto permitió que se diera claramente eh, por la manera en cómo se dio y por lo que se dio eventos conmemorativos. Claramente se dio dentro de una coyuntura política bastante fuerte, bastante dicotómica. Sin embargo, pues en la actualidad eh, aún se siguen dando eh, se siguen dando eventos conmemorativos un poco para la dignificación de aquellos que fueron asesinados. Más porque en la actualidad estamos un poco más cercanos a los claramente derechos laborales y derechos humanos, que nos da cuenta de toda la vulneración que hubo en ese entonces.